acaba de pasar. En una sala que olía a papel viejo y café frío, con la madera de los bancos crujiendo bajo el peso de gente que llevaba horas esperando, un funcionario levantó la vista, acomodó unos documentos y empezó a leer en voz alta. Y al fondo, en la última fila, una mujer que había viajado miles de kilómetros para escuchar exactamente esas palabras apretó los labios. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos un segundo, como quien por fin suelta algo que cargaba desde hace demasiado tiempo. Lo que ese juez decidió esa mañana cambió por completo el tablero. Casu llevaba meses esperándolo. Nodal, según trascendió, no lo vio venir. Y lo que vino después de esa lectura, lo que nadie del entorno quería que se filtrara, es lo que de verdad importa aquí. Porque esto no terminó con la decisión. Esto apenas empezó a moverse. ¿Quién era ese juez y por qué su nombre todavía no había aparecido en ningún medio grande? ¿Qué decía exactamente el documento que leyó esa mañana? ¿Por qué Casu viajó en persona en lugar de mandar a sus abogados? ¿Y qué fue lo que el equipo de Nodal intentó frenar 3 días antes de esa audiencia? 4 preguntas. Ninguna respuesta. Todavía. Hay algo que casi nadie está conectando en este momento, y es la razón por la que esta historia se siente distinta a todo lo anterior. Durante más de un año, lo que se vendió fue una narrativa de redes sociales. Capturas, indirectas, canciones con dobles sentidos, gestos desde el escenario. Todo eso era ruido que se podía reinterpretar, reencuadrar, achicar o agrandar según quien lo contara. Pero un juzgado funciona diferente. Un juzgado no opina. Un juzgado dicta. Y cuando alguien firma una decisión con sello oficial, ya no hay programa de espectáculos que pueda decir que fue sacado de contexto. ¿Por qué entonces tan pocos medios grandes están dándole el espacio que merece? ¿Por qué cuando uno busca el detalle exacto de lo que se resolvió, encuentra titulares vagos, frases a medias, versiones que se contradicen entre sí? ¿Será que hay intereses que prefieren que esto se cuente despacio, en migajas, para que nadie arme el mapa completo? Aquí se va a armar. Pieza por pieza. Y antes de seguir, si llegaste hasta acá y todavía no le diste al botón de suscribirte, hazlo ahora, porque lo que viene en los próximos minutos no lo vas a encontrar ordenado en ningún otro lado. Esto que estás a punto de escuchar lleva meses cocinándose lejos de las cámaras, y muy poca gente lo está contando junto, con fechas, con nombres, con el orden real en que pasó. Quédate. Porque el momento en que aparezca el nombre que todavía no dijimos, vas a entender por qué Casu esperó tanto en silencio. La historia tiene un punto de aterrizaje concreto, y conviene fijarlo bien. Octubre de 2024. Una ciudad. Buenos Aires. Casu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Casuccelli, regresa a Argentina con su hija en brazos después de meses en los que su vida personal se había convertido en titular diario. Del otro lado, en México, Cristian Nodal con la familia Aguilar detrás. Entre los dos, una niña pequeña nacida en septiembre de 2023. Y entre los dos países, un expediente que empezó a moverse sin ruido. Ese expediente es el centro de todo lo que sigue. El dato que casi nadie puso sobre la mesa es este: durante meses, lo que se discutió en privado no fue dinero. Fue territorio. Fue jurisdicción. Fue en qué país se iban a resolver los asuntos que tienen que ver con la hija de los dos. Y esa pelea, que suena técnica, que suena aburrida, que suena a letra chica de abogados, es en realidad la más feroz que pueden tener dos padres separados por un océano. Porque quien gana la jurisdicción, gana el terreno donde se juega absolutamente todo lo demás. La manutención. Los permisos de viaje. Los días con la niña. El idioma en que crece. El país que la ve crecer. Según versiones que circularon en medios argentinos y que no han sido desmentidas con claridad por ninguna de las partes, el equipo de Nodal habría buscado que ciertos temas se resolvieran bajo leyes mexicanas. Y Casu, en silencio, sin un solo comunicado, habría hecho exactamente lo contrario. Habría peleado para que su hija quedara bajo el amparo de los tribunales argentinos. Piensa en lo que eso significa. No es un capricho. Es estrategia pura. Una madre que entiende que el país donde se decide es el país donde tiene casa, idioma, familia, raíces, y donde las leyes sobre maternidad y crianza juegan distinto. Mientras los programas de televisión hablaban de canciones y de bodas, ella estaba jugando una partida mucho más larga, mucho más fría, mucho más decisiva. Y lo hacía sin avisar, sin filtrar, sin convertirlo en espectáculo. Esa es la parte que vuelve esta historia tan distinta de todo el ruido anterior. Hay un paralelo que vale la pena traer, porque ayuda a dimensionar lo que está en juego. Hace años,
Cuando Angelina Jolie y Brad Pitt entraron en su batalla legal, el público creyó durante mucho tiempo que la guerra era por la fama, por la imagen, por quién quedaba mejor parado ante la prensa. Pero los que entendían de cerca el caso sabían que el verdadero campo de batalla eran los hijos y la jurisdicción, que tribunal, que Estado, que reglas. Esa pelea duró años y definió mucho más que cualquier titular del momento. Lo mismo está pasando ahora, en otra escala, en otro idioma, entre Argentina y México. Y el resultado de la audiencia que abrió este video acaba de inclinar la balanza hacia un lado que pocos esperaban. ¿Recuerdan cuando les pregunté quién era ese juez, que decía el documento, porque Casu viajó en persona y que intentó frenar el equipo de Nodal 3 días antes? La respuesta a todo eso junto es más reveladora de lo que parecía al principio, y cambia por completo como se lee en los últimos 12 meses de esta historia. Porque cada una de esas preguntas se conecta con la siguiente, y cuando se ordenan en la secuencia correcta, lo que aparece no es una pelea de pareja. Es otra cosa. Vamos por partes, con calma, porque cada pieza tiene su lugar. Lo primero que hay que entender es el mecanismo. ¿Cómo se llega a una audiencia como esta? Cuando una pareja con un hijo en común se separa y cada uno vive en un país distinto, lo primero que se define no es quién tiene la razón. Lo primero que se define es quién tiene la competencia, es decir, qué juzgado de qué país tiene la autoridad para decidir sobre la niña. Esto se llama, en términos legales, competencia o jurisdicción. Y es la madre de todas las batallas, porque todo lo demás depende de eso. Según reportes que circularon en prensa argentina a lo largo de 2025, Casu habría iniciado los movimientos formales para que la residencia habitual de su hija quedara establecida en Argentina. Y ese concepto, residencia habitual, es la llave maestra. Porque en los tratados internacionales sobre menores, el país donde el niño vive de forma estable suele ser el que conserva la autoridad para resolver. Si la niña vive en Buenos Aires, crece en Buenos Aires, va al médico en Buenos Aires, entonces es un juez de Buenos Aires el que manda. Y eso, para una madre que tiene toda su vida ahí, lo cambia absolutamente todo. Ahora viene el dato que pocos están contando. Según versiones sin confirmar de forma oficial, el entorno legal de Nodal habría intentado, en distintos momentos, que ciertos acuerdos quedaran firmados o ratificados en México. La lógica detrás de eso es clara para cualquiera que conozca cómo funcionan estos procesos. Resolver en tu propio país te da ventaja de cancha. Los abogados locales, los tiempos locales, las reglas locales. Todo juega más cómodo cuando el partido se disputa en tu terreno. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque mientras una parte buscaba mover el partido a México, la otra ya había clavado la bandera en Argentina meses antes, sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin una sola publicación en redes. Cuando el equipo de Nodal quiso reaccionar, según trascendió, gran parte del terreno ya estaba tomado. Eso explica el viaje. Casu no mandó solo a sus abogados a esa audiencia. Fue ella. En persona. Y eso, en términos legales, manda un mensaje enorme. La presencia física de la madre en el juzgado, sentada ahí, escuchando la resolución con sus propios oídos, no es un gesto vacío. Es una declaración de prioridad. Es decirle al sistema, sin palabras, que esto es lo más importante de su vida y que no lo delega en nadie. Los jueces lo notan. Las decisiones, según especialistas en derecho de familia, muchas veces se inclinan hacia el progenitor que demuestra presencia, estabilidad y compromiso constante. Y Casu llevaba meses construyendo exactamente esa imagen. No para la prensa. Para el expediente. Aquí va la promesa que te tiene que mantener pegado a la pantalla. En unos minutos te voy a contar qué decía la cláusula específica que, según versiones, habría quedado establecida tras esa audiencia, y por qué esa cláusula concreta es la que vuelve casi imposible que la niña termine creciendo lejos de su madre. No te adelanto la frase todavía. Pero cuando la escuches, vas a entender por qué el silencio de Nodal después de esa fecha fue tan ruidoso. Sigamos con el contexto, porque sin él nada de esto tiene el peso que merece. Hay que recordar de dónde viene Casu en esta historia. Durante meses, la narrativa oficial la pintó como la que perdió. La Argentina que se quedó atrás. La que miraba desde afuera mientras la boda ocurría, mientras los titulares iban hacia otro lado, mientras el mundo del espectáculo le repartía a cada una su papel. A ella le tocó el de la mujer dejada. El de la que llora en silencio. El de la que, según el guión que circuló, iba a quedar reducida a una nota al pie en la carrera de un hombre que siguió adelante sin mirar atrás. Esa fue la versión que se repitió hasta que sonó a verdad. Porque así funciona la repetición.
Aplana la duda hasta que el que escucha cree que él también lo sabía desde siempre. Pero mientras esa versión se contaba en televisión, Caso estaba haciendo otra cosa. Estaba llenando recintos. Estaba grabando. Estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, una posición que no dependía de ningún relato mediático. Y, según todo lo que ha trascendido, estaba armando en paralelo la estrategia legal más importante de su vida. La que tiene que ver con su hija. La que decidió pelear en su idioma, en su país, en su cancha. Y mientras tanto, no salió a defenderse de las acusaciones. No respondió a los programas que la atacaban. No mandó comunicados rebatiendo cada titular. Eligió el silencio. Y ese silencio, hoy se entiende, no era debilidad. Era concentración. Hay un detalle que cambia el color de todo. A lo largo de 2025, distintas figuras de la televisión mexicana dedicaron tiempo en pantalla a cuestionar a Caso. Sus conciertos. Sus números. Su forma de manejar la situación. Hubo conductores que sugirieron que debía quedarse callada y dedicarse a su hija. Que dejara de hablar. Que recibiera lo que le correspondía y se mantuviera al margen. Y la ironía de todo esto, la ironía que recién ahora cobra sentido completo, es que mientras le pedían que se callara y atendiera a su hija, ella estaba haciendo exactamente eso. Atendiendo a su hija. En un juzgado. Con abogados. Peleando por el terreno donde esa niña iba a crecer. Solo que no lo hacía con ruido. Lo hacía con documentos. Y los documentos, cuando llega el momento, pesan mucho más que cualquier declaración de horario estelar. Deja tu comentario ahora con una sola palabra. ¿Desde cuándo sospechaste que el silencio de Caso escondía una jugada más grande de lo que mostraba? Volvamos a la audiencia, porque ahí está el corazón de esto. La fecha exacta no la han confirmado todas las partes de forma pública, y conviene ser honestos con eso. Lo que sí ha trascendido, a través de versiones de prensa y de filtraciones del entorno, es que a finales de 2025 y principios de 2026 hubo movimientos judiciales decisivos en el plano de la jurisdicción. Movimientos que, de acuerdo con esas versiones, habrían favorecido la posición argentina. Es decir, la posición de Caso. Y eso, si se confirma en su totalidad, significa una cosa muy concreta. Significa que el centro de gravedad de todo el caso se trasladó al país de ella. A su terreno. A sus reglas. Cristian Nodal, nombre completo Cristian Jesús González Nodal, nacido en Caborca, Sonora, en enero de 1999, construyó durante el último año una imagen pública de hombre que da vuelta a la página. El artista que sigue adelante. El que se casó, el que rehizo su vida, el que mira al frente. Esa narrativa funcionaba mientras el conflicto se mantuviera en el plano emocional, en el plano de las redes, en el plano de las indirectas. Pero cuando el conflicto baja al terreno legal, las narrativas dejan de servir. En un juzgado no importa quién quedó mejor en la foto de la boda. Importa quién presentó los papeles a tiempo, quien demostró residencia estable, quien construyó el caso más sólido. Y ahí, según todo lo que se filtró, la ventaja quedó del lado que casi nadie esperaba. Pensemos en el mecanismo de cerca, porque es la parte que de verdad explica todo. Cuando dos países entran en juego por un menor, el instrumento que suele aparecer es el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Es un tratado que México y Argentina firmaron. Y ese convenio tiene un principio rector que lo domina todo, el interés superior del niño y el respeto a su residencia habitual. Traducido al idioma de esta historia, el país donde la niña vive de forma estable tiene el peso. Si Caso logró establecer que la residencia habitual de su hija es Argentina, entonces cualquier intento de mover el caso a México choca contra un muro construido por el derecho internacional. Y romper ese muro es casi imposible. Costoso. Lento. Y con pocas probabilidades de éxito. Esa es la cláusula que te prometí. Según versiones que circularon en medios argentinos y que ninguna de las partes ha desmentido con contundencia, lo que habría quedado establecido tras los movimientos judiciales es precisamente eso, el reconocimiento de la residencia habitual de la niña en Argentina. Y si ese reconocimiento es firme, blinda a Caso de una forma que ningún comunicado puede deshacer. Significa que las decisiones de fondo sobre la pequeña se toman en su país. Significa que ella juega de local en todo lo que venga. Significa que la pelea más importante, la del territorio, ya se resolvió. Y se resolvió en silencio, mientras todos miraban hacia las canciones y las bodas y los escenarios. Por eso el silencio de Nodal después de esa fecha pesó tanto. No hubo comunicado triunfal. No hubo foto celebrando.
No hubo entrevista explicando una victoria, porque la victoria, según todo indica, no estuvo de su lado en este capítulo. Y en la economía de las redes de hoy, donde cada gesto se archiva y se compara, la ausencia de festejo dice tanto como cualquier declaración. La gente lo notó. Las cuentas que siguen el caso de cerca lo notaron. Y empezaron a armar el rompecabezas con las piezas que había, llegando todas a la misma conclusión incómoda para un lado de esta historia. Hay otra capa que casi nadie está poniendo en el mismo análisis, y aquí es donde conviene frenar. El conflicto legal entre Casu y Nodal no empezó como una guerra abierta. Empezó, según lo que ella misma dejó entrever en distintas entrevistas a lo largo de 2025, como un intento de acuerdo que no llegó a buen puerto. En una conversación que dio mucho de qué hablar, Casu reveló que durante meses esperó una propuesta formal de manutención y que esa propuesta, según su versión, tardó en llegar o llegó en términos que no le parecieron justos. Habló de sentirse sola en el proceso. Habló de tener que tomar decisiones difíciles sin el respaldo que esperaba. Y esas declaraciones, en su momento, se leyeron como desahogo emocional. Hoy, a la luz de la batalla por la jurisdicción, se leen distinto. Se leen como el momento en que ella entendió que el acuerdo amistoso no iba a llegar, y que tenía que prepararse para pelear en serio. En su terreno. Esa entrevista fue el punto de quiebre. Porque a partir de ahí, el tono cambió. Dejó de esperar. Empezó a moverse. Y los movimientos que vinieron después, los judiciales, los silenciosos, los que ningún programa cubrió en detalle, fueron la consecuencia directa de esa decepción inicial. La mujer que esperó una propuesta justa y no la recibió, dejó de esperar y construyó su propia red de protección. Legal. Sólida. En el país donde nadie podía arrebatársela. Hay un paralelo que ayuda a entender la dimensión humana de esto. Cuando Shakira atravesó su separación y la posterior batalla por sus hijos, gran parte del público se quedó en la superficie de las canciones y las indirectas. Pero el verdadero pulso se jugó en el terreno legal, en donde iban a vivir los niños, bajo qué jurisdicción, con qué reglas. Y ahí, la madre que peleó por mantener a sus hijos cerca, en el lugar donde ella podía construirles estabilidad, terminó marcando el rumbo de todo lo demás. La música vino después. El éxito vino después. Pero primero estuvo la batalla silenciosa por el terreno. Casu parece estar escribiendo un capítulo parecido, en otro idioma, con otra historia, pero con la misma lógica de fondo. Primero el territorio. Después, todo lo demás. Y aquí viene algo que vale la pena dejar bien claro, porque se malinterpreta seguido. Que la jurisdicción quede en Argentina no significa que Nodal pierda a su hija. No funciona así. El derecho de familia moderno parte de la base de que un niño tiene derecho a sus dos progenitores, y los tribunales suelen proteger el vínculo con ambos. Lo que cambia con la jurisdicción es el terreno donde se negocia todo. Los días, los viajes, los permisos, la manutención, las vacaciones. Todo eso se decide ahora bajo las reglas del país de ella. Y eso le da a Casu una posición de fuerza que antes no tenía. Ya no negocia desde la incertidumbre. Negocia desde la cancha propia. Esa es la diferencia. Esa es la decisión que llevaba meses esperando. Frena un segundo, porque hay un detalle que conecta todo. Durante todo este tiempo, mientras se libraba la batalla legal en silencio, Casu hizo algo que muy pocos artistas en su situación hacen. No usó a su hija como herramienta mediática. No la expuso. No la convirtió en contenido. La mantuvo lejos de las cámaras, protegida, fuera del ruido. Y esa decisión, que parecía solo un gesto de buena madre, también tiene lectura legal. Porque un tribunal observa cómo cada progenitor maneja la exposición del menor. Y la madre que protege la privacidad de su hija, que la mantiene lejos del circo, construye ante la justicia la imagen de alguien que pone el bienestar de la niña por encima de su propia conveniencia mediática. Otra ficha. Otra pieza del caso. Otra jugada de ajedrez disfrazada de instinto materno. Lo sabía. Lo tenía todo pensado. Ahora bien, queda la pregunta que muchos se están haciendo. Si todo esto es tan favorable para Casu, ¿por qué no salió a celebrarlo? ¿Por qué no lo gritó? ¿Por qué no convirtió la victoria legal en el golpe mediático del año? Y la respuesta dice más sobre ella que cualquier declaración. Porque celebrar una victoria legal que involucra a una niña pequeña sería, justamente, lo que ella ha evitado durante todo el proceso, convertir a su hija en espectáculo. Su silencio después de la decisión no es duda. Es coherencia. Es la misma línea que mantuvo desde el principio. Ganar sin convertir a la niña en trofeo. Proteger incluso en la victoria.
Y eso, para mucha gente que la observa, terminó de definir de qué lado estaba la madurez en toda esta historia. Hay un último dato que cierra el cuadro y que casi nadie está conectando. A lo largo de 2025 y 2026, mientras la batalla legal avanzaba en silencio, la carrera de Cazzu no se detuvo. Al contrario, giras, fechas agotadas, presencia internacional, proyectos que la posicionaron como una de las artistas más sólidas de su generación en la música en español. Y eso, que parece un asunto aparte, también juega a su favor en el plano legal. Porque demuestra estabilidad económica, capacidad de sostén, una vida ordenada en el país donde quiere criar a su hija. Cada concierto lleno no era solo un triunfo artístico. Era, en silencio, una prueba más de que ella podía darle a su hija todo lo que necesitaba, en su país, sin depender de nadie. La artista y la madre construyendo, al mismo tiempo, dos versiones de la misma fortaleza. Y mientras tanto, del otro lado, el silencio. Esta historia no terminó con la decisión del juez. Lo que se resolvió fue el terreno. Lo que viene ahora es todo lo que se juega sobre ese terreno. Y según versiones que aún no han sido confirmadas de forma independiente, en los próximos meses podrían definirse los detalles más finos del acuerdo, los días, los viajes entre países, las condiciones exactas de la convivencia. Ahí va a estar el siguiente capítulo. Ahí se va a ver si la ventaja que Cazzu construyó en silencio se traduce en estabilidad real para su hija, o si el otro lado encuentra una forma de reabrir lo que parecía cerrado. La pregunta que queda flotando no es quién ganó esta batalla. Es otra, más profunda. ¿Cuántas mujeres pelean exactamente esta misma guerra, en juzgados de todo el mundo, sin un solo titular que las acompañe, en silencio, por el único terreno que de verdad les importa? Esa es la historia que apenas empieza a contarse. Y la próxima vez, vamos a entrar en lo que dice la letra fina de ese acuerdo, esa que cambia el rumbo de todo.